Listo. Hace algunas semanas, queridos, hemos estado hablando, estudiando o analizando, como quiera llamarle, lo que es Génesis capítulo 10. No sé si lo recuerdan. Y obviamente habíamos dicho que los días domingos vamos a parar nuestros ciclos progresivos de los libros que estamos estudiando y estamos hablando de un tema llamados o problemas del corazón. Eso obviamente significa que los días miércoles estamos estudiando los libros que nos corresponden. Y como dije, hemos estado estudiando ya el capítulo 10, la descendencia o la del Toledot, las generaciones, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y obviamente hace algunas semanas atrás estuvimos hablando o tratando de entender uno de los pasajes de las escrituras más difíciles de interpretar. De verdad que es difícil porque hay muy poca información del texto. Entonces, obviamente, cuando hay poca información es más difícil poder determinar algún tipo de significado correcto de acuerdo al contexto que tenemos. Así que, obviamente, estoy hablando de Génesis capítulo 9, verso 25, no sé si se recuerdan de ese pasaje, cuando después que Cam ve la desnudez de su padre, ¿se acuerdan? En el verso 25, Noé, en vez de maldecir a Cam, que eso era su hijo menor, maldice a su sobrino, ¿se acuerdan? Canaán. De hecho, en el pasaje dice: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y la pregunta que surge obviamente de ese texto y que tratamos de alguna manera de interpretar semanas anteriores era por qué Noé maldice a Canaán, su nieto, obviamente, y no a su hijo Cam, que era la persona que había ejecutado, ¿se acuerdan? El hecho de ver a su hijo con unos ojos obviamente malversados. ¿Y por qué no lo hizo así? Y habíamos visto que había muchas interpretaciones referente a ese pasaje. Y básicamente, obviamente, la respuesta de esa pregunta es que Noé no estaba castigando a Canaán por el pecado de Cam, propiamente tal, sino que las palabras de Noé se refieren al pueblo, obviamente, cananeo, que saldría de Cam o de los lomos de Cam. De hecho, salen de ahí los cananitas. Obviamente, y había citado a Walbur, que es un comentarista también, y llega a la misma conclusión. Dice: el acto de soberbia insolente de Cam no podía dejar de tener consecuencias. Se requería de una humillación acorde con el principio de justicia retributiva. Cam cometió una violación irreparable contra la familia de su padre y por tanto se dictaría una maldición sobre la familia de su hijo. Entonces esa era básicamente la respuesta. Hay una consecuencia retributiva de familia a otra familia. Entonces esa era como lo más probable. Ya no digo que es la única interpretación, pero que sí creo que es la más asertiva o certera con referente al pasaje. De manera que digo que cuando llegamos al capítulo 10, lo que vemos, ¿se acuerdan? Es el orden descendente en relación a todas las veces que vemos cómo se ordenan o se mencionan a los hijos de Noé. ¿Se acuerdan? Siempre se mencionan como Sem, Cam y Jafet. Cada vez que se menciona de esa misma forma. O diría mejor, casi el 90% de las veces que aparecen los hijos de Noé aparecen Sem, Cam y Jafet. Excepto Génesis capítulo 10, que aparecen al revés. Ya aparecen Jafet, Cam y Sem. Y habíamos mencionado que tiene que ver básicamente con establecer dos principios. Uno, el primer principio es establecer la idea de las bendiciones, ¿se acuerdan? Cuando vemos las bendiciones de Noé sobre Jafet y sobre Sem, ¿se acuerdan? Bendito, bendito, y hace una distinción particular con la descendencia de Cam. Entonces el primer principio es que lo que hace Moisés es diferenciar, marcar una nota al pie diciendo esto es importante, entonces hay que separar los grupos. En segundo lugar, lo que hace es también de forma selectiva es introducirnos básicamente a lo que será el pacto de Dios con un hombre llamado Abraham, de cuya descendencia sale básicamente su padre, y de ahí Sem, obviamente, y todo lo que tiene que ver con las bendiciones que se le prometieron
a Sem se atribuyen a Abraham y obviamente a su descendencia, que serían los israelitas. Entonces, de esa manera, cuando vemos Génesis, capítulo 10, hay un orden establecido, y dentro de ese mismo capítulo habíamos dicho que hay eventos particulares e importantes. No se mencionan todos los hijos o todas las hijas. De hecho, cuando vamos a estudiar el libro, la sección que vamos a estudiar hoy día, no se menciona ninguna hija en ningún lado. Porque la idea del texto de Génesis 10 es marcar a personajes particulares y eventos importantes. La semana pasada, ¿se acuerdan que la vez anterior vimos a un personaje importante que empezó a establecer un reino? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová. Y habíamos dicho que el poderoso cazador no es que estaba cazando culebras o conejos, ¿cierto? La idea era un conquistador, un cazador de personas. La sometía, y ahí se establece su primer gobierno humano. Entonces, obviamente es un evento importante, sí. Nunca antes se vio ese tipo de gobierno hasta que apareció Nimrod. Así que, como dije, hay eventos importantes acá, y uno de ellos también habíamos mencionado, tiene que ver con los idiomas, con las lenguas. ¿Ya? Así que, obviamente, en vista de eso, es necesario avanzar con lo que tenemos en nuestra Biblia. Así que si tienes su Biblia en capítulo 10, verso 15, mira lo que dice. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het, el Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Entonces hay hartos nombres, hay remedios raros, ¿cierto? Y uno dice, ok, ¿qué tan importantes son para la historia de Israel? De hecho, si ha leído alguna vez el texto o la Biblia entera, va a notar que esos nombres se repiten. Y se repiten particularmente en el libro de Jueces o Josué, son donde se repiten. El amorreo, ¿se acuerdan de ellos? Los amorreos, los cananeos. Dice, mira. Y son importantes, sí, porque básicamente nos están marcando una pauta geográfica de la tierra prometida. Y obviamente esa es la tierra donde la nación de Israel tenía que entrar y gobernar, porque a ellos les fue dada la tierra por heredad. Entonces son importantes, sin duda lo son. Entonces, cuando llegamos al capítulo 10, obviamente vemos esa sección. Entonces, el texto empieza hablando que Cam engendró a Sidón, su primogénito. Ahora, el nombre Sidón puede significar pesca o un pueblo de pesca. Si bien generalmente la encontramos en el resto de la Biblia como una ciudad, ya lo que ahora sería Saída, esta se encuentra básicamente a 241 kilómetros de lo que es el sur de Antioquía, ya, y a 33 kilómetros al sur de Beirut. Ahora, esa ciudad es importante porque fue considerada como una de las ciudades fenicias más avanzadas en relación a la actividad marítima de la época. O sea, era el top one de lo que es la pesca. Y eso implica embarcaciones, implica importación y exportación. Entonces, este lugar era bastante importante en términos comerciales. Y ya para la época era bastante avanzado y eran bastante reconocidos por ese tipo de trabajo, ¿ya? Entonces, siendo básicamente los marineros de esa ciudad los primeros en ir más allá de donde se podía divisar obviamente, donde se podía ver. Deben recordar que a veces la gente, cuando antiguamente decía, se supone que se puede llegar hasta la orilla del mar, ¿recuerdan? Porque la gente pensaba que se iba para abajo. Bueno, ellos fueron los primeros en decir, en realidad no están así. Si tú sigues para allá vas a encontrarte con otra ciudad. Entonces, de alguna manera, obviamente, ellos fueron pioneros también en ese tipo de incursión. De hecho, la ciudad antigua estaba cercada por un muro y tenía dos puertos, ¿ya? El del norte tenía casi 500 metros de largo y 200 de ancho. Estaba bien protegida por un rompeolas y pequeños islotes. O sea, era una estructura bastante grande,
con el tiempo, obviamente, ellos fueron reconocidos por su trabajo también con madera. Entonces, ellos se interiorizaron en diferentes áreas, pero siempre destacó su forma o la capacidad que tenían para poder generar recursos por medio obviamente, de la pesca y ese tipo de cosas. Ya. El problema que tuvieron, obviamente, los de Sidón fue que siempre estuvieron bajo el mando o gobernado por alguien. Nunca fueron 100% libres. O fueron conquistados, de ejemplo, por los egipcios, o por los asirios, o por los babilonios. Siempre estuvieron bajo el mando de alguien. Nunca estuvieron al 100% con libertad. Ahora, eso dice, no importa mucho. Sí importa, porque acuérdense de la maldición. Bajo el contexto, querido, que estamos hablando, tienen que recordar siempre que todos los hijos de Cam, en este caso, de Canaán, están bajo maldición. Y bajo esa maldición, obviamente, hay repercusiones. En ese caso, obviamente, aquí se ve una. Ellos nunca fueron 100% libres. Probablemente gozaron en algún momento de libertad, pero rápidamente eran conquistados. ¿Por qué? Porque tenían comercio, querido, y esa parte de la parte comercial siempre es un problema. ¿Por qué? Porque se quiere obtener el recurso del otro. Entonces, en este caso, ellos fueron muchas veces conquistados. Ahora, aunque como dije, el 99% de las citas que encontramos acerca de Sidón en las escrituras hablan de una ciudad. De hecho, diría, el 99% de las citas que encontramos de Sidón es una ciudad. Muchos piensan que al mencionarse aquí, obviamente como Sidón, se refiere a una ciudad y no a una persona. Hay algunos hermanos que te van a decir, ¿sabes qué? En realidad ese no es una persona, no es el nombre de una persona, es el nombre de una ciudad. Pero hay un serio problema, porque si es así, entonces los nombres siguientes también son ciudades. Y en realidad, si se acuerdan, hace algunos comentarios, hace algunas predicaciones atrás, dije que generalmente los lugares que se conquistaban tenían el nombre de ¿quién? Del padre de familia. Siempre tenían o eran acompañados o titulados con el padre de familia, el principal. Los cananeos. ¿Quién es el padre de los cananeos? Canaán. ¿Cómo se llamaba la tierra? Canaán. Entonces tú dices, mira, entonces es la tierra. No, es el nombre de una persona que conquistó el lugar o se estableció ahí por mucho tiempo. Entonces, llegar y pensar que es solamente una ciudad es ignorar el contexto del pasaje. Entonces, a veces va a pasar que hermanos van a dejarse influenciar por otros textos y no por el contexto también del pasaje. Y acá hay una clara explicación de eso. Ahora, sin nada más que decir sobre Sidón, obviamente el contexto nos ayuda a determinar que es un nombre. Ahora, fíjense, el texto habla de su segundo hijo y se menciona en esa lista que es Het, ¿cierto? Y engendró a Sidón y también a Het, también conocido como los Eteos o los Hititas. Ahora, yo sé que este tipo de nombres casi nadie nos gusta o no tenemos idea de quiénes son, pero queridos, los Hititas son bien conocidos incluso por el círculo ateo e incluso por los arqueólogos. Les voy a comentar por qué. Déjenme explicar un poco sobre este grupo, también conocido como los hititas o los eteos. Ya, aunque en el siglo XVIII e incluso en nuestros días, como dije, hay quienes piensan o pensaron que esta ciudad no existió, y de hecho se decía. Muchos ateos en la antigüedad, en el siglo XVIII, decían los hititas no existen. Es una fábula. Y el texto de Génesis, de hecho todavía lo dicen, es una fábula. Son mitos. Bueno, hay un pequeño problema con eso. Y es obviamente que después, en 1906 y 1907, y también entre 1911 y 1912, fue descubierta en ruinas lo que es la civilización hitita. O sea, los hititas existieron. Ahora, uno dice, ¿qué importancia tiene eso? Bastante importancia de varios aspectos. Uno, el aspecto arqueológico, muy importante, porque es un lugar donde se
presume obviamente pasaron ciertos acontecimientos. Pero teológicamente hablando es muy importante porque generalmente si tú ves o estudias algo de arqueología, los arqueólogos siempre van a tener muchos libros en sus bibliotecas. Pero uno que no va a fallar nunca y que no lo van a dejar pasar es la Biblia. No hay ningún arqueólogo serio que no tenga una Biblia en su biblioteca. Porque muchos de los descubrimientos que se han encontrado, lo han encontrado siguiendo Biblia. Tratan de trazar los lugares y ahí empiezan a incursionar y encuentran en realidad que ciertas ciudades que se decían que no existían, existieron. Ciertos muros que decían que no estaban, estaban. Entonces, de alguna u otra forma, a veces la ignorancia hace decir a la gente cosas que no sabe o adelantarse a las conclusiones. Y aquí vemos una clara evidencia de que los hititas sí existieron y que por lo tanto el Génesis capítulo 10 o parte, por lo menos aquí, es real, según veámoslo de un círculo ateo, ¿ya? Yo sé que todo lo que dice el texto es verdad, pero piense como un ateo, entonces por lo menos tengo los hititas que son reales. Sí, obviamente, y Sidón también, porque es una ciudad real. Entonces, obviamente, nos permite entender obviamente algunas de sus civilizaciones. Después que se nos dice, habla de Sidón y de Ger, se nos menciona a los jebuseos. Ahora, hay una ciudad, hay un nombre que generalmente lo ocupan en una serie animada, amarillo, que son los personajes son amarillos, ya, que tienen, uno se llama Bart, Bart, ¿se acuerdan? Yo creo que lo conocen, ¿cierto? Y el padre siempre se refiere como a Jebús. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero dice Jebús, haciendo alusión a Jesús, probablemente. Y no sé qué es peor, si hacer alusión a Jesús o a Jerusalén. Yo creo que hace las dos intenciones. ¿Por qué? Dice, ¿por qué hace eso? Bueno, los jebuseos, o la central de los jebuseos era Jebús. Me dice, ¿qué importancia tiene? Bueno, era la ciudad principal de los jebuseos antes de que entraran los israelitas a conquistar la tierra y le cambiaron el nombre a Jerusalén. Ahora sabes, cuando ese personaje se dice Jebús, no solamente hace alusión seguramente a Jesús, sino a Jerusalén. O sea, ¿a quién? A la nación de Israel, propiamente tal. Entonces, a veces uno se ríe, pero a veces creo que se ríe porque no tiene idea. Yo cuando escuché eso dejé de verlos. Dije, no, aquí nada, hasta aquí llego. Porque es una clara y hace una mofa de ese tipo de cosas. Entonces ya saben que obviamente Jebús era una ciudad principal de los jebuseos y que es Jerusalén. Después se nos menciona obviamente a los amorreos, ¿ya? Y su nombre significa los que viven en montañas. Ya, eso significa los amorreos, los que viven en montañas. Ahora, según Evis Carballosa, un escritor, teólogo, dice que los amorreos habitaban la zona montañosa de Judá y junto con los eteos constituían el pueblo más poderoso de Palestina, los eteos. O sea, si te fijan, más y más nos vamos entrando en Jerusalén. Más y más, Jerusalén, el lugar o la tierra prometida. Piénselo de esa forma, la tierra prometida. Entonces, más y más los nombres que están acá van tomando el territorio de lo que es la tierra prometida. Entonces están moviéndose de un lado para otro para cuando ya la tienes alguna idea, porque no sé si han leído Éxodo, cuando salen de Egipto y empiezan a irse a la tierra prometida, ¿cierto? Y empiezan a encontrarse con enemigos. Y dicen, ¿de dónde salieron estos enemigos? ¿Cómo habitaron? Aquí está, Génesis 10. De aquí nacieron. Cuando Israel va a la tierra prometida, ellos eran los que estaban habitando la tierra prometida. Y se nos describe obviamente que cada su tipo de prácticas, ¿se acuerdan? Algunos entregaban a sus hijos a Moloch, entre otro tipo de perversiones. Entonces, obviamente, hay que entender también de dónde nacieron, cómo surgieron y a dónde están. Entonces, todo lo que está haciendo Moisés hasta aquí es mostrar más y más
en la localidad geográfica de la tierra prometida y a la vez decir prepararnos el escenario. Ya, es como lo que ha hecho la hermana Jimena estas últimas semanas con otras hermanas, ayudando a que el escenario, ¿cierto? Lo están hermoseando, colocando algo más, pero es lo mismo que hace Moisés, está hermoseando todo el escenario, ¿para qué? Para después mostrar cómo viene el Mesías. ¿Cuál es el lugar? ¿A dónde nació? ¿Cómo surgió la promesa? Más y más va tirando, nos va mostrando y nos va llevando a ese lugar. Así que, obviamente, en ese tiempo de la conquista de Israel por la tierra prometida, estaban los jebuseos. Ahora, anterior a los jebuseos, obviamente, que serían las tabletas de Mari. Ahora, déjeme decirle algo, que las tabletas de Mari son tabletas, probablemente tal, ¿no? Son tablillas que son anteriores a la Biblia. Ahora, en esas tablillas es interesante, hablan de este grupo. O sea, habla directamente de lo que son los jebuseos. ¿Ya? Dan muchos datos de ellos y se cree que Amrafel de Sinar era uno de sus reyes. Dice, ¿quién es Amrasel? Génesis capítulo 14, verso 1. Amrafel dice que era uno de los reyes de la tierra de Sinar. Más y más se está creyendo que ese rey, en Génesis capítulo 14, verso 1, era rey particularmente de los jebuseos. Ahora, cuando los pueblos del norte los sacaron de su territorio, se establecieron en lo que es Babilonia y tomaron el control de toda esa zona, llevando a Babilonia a uno de sus momentos más ricos. Si ya sabemos algo de Babilonia, queridos, en realidad este era el periodo donde Babilonia tuvo más plata, más dinero, por los jebuseos, ¿ya? Después fueron vencidos por lo que eran los eteos y se establecieron en una extensa porción de lo que es Canaán, y ahí se quedaron, ¿ya? Entonces, hay un factor común, queridos, en todo esto, y que quiero que piensen, ¿cuál es el factor común en cada uno de los pueblos? He mencionado uno. El factor común es que todos ellos están en la tierra prometida. Están mostrándonos el sector. Pero hay otro factor, hay más factores. Entonces piensen por mí, ¿cuáles son los factores comunes de estos lugares? Después se nos menciona a los jergueseos. Ahora, este grupo era muy poco conocido, de hecho, salvo en algunas menciones que se dan en las escrituras que ocupan parte de la tierra de Canaán. De hecho, se le dice a Abraham que él poseería la tierra de los jergueseos y que posteriormente conquistó su descendencia. Tú vas a ganarte a los jergueseos. Y de hecho lo hicieron. Pero no él, la descendencia de Abraham. Y esa es toda la información que hay. No hay mucha información de los jergueseos. Después habla de los abeos. Ahora, sus colonias se extendían hasta lo que es Tiro y Sidón, y las regiones del Líbano y Hermón, como también las regiones de Siquem y Gabá en Palestina. O sea, fíjense, Palestina. No vuelvas a saltar, tierra prometida, Palestina. Después habla de los araceos. Según Evis Carballosa, lo cito nuevamente, los araceos están representados hoy en día por los habitantes de Tel Arca, en Siria. Ya, obviamente, mayor información no se encuentra particularmente a ese grupo, solamente dice que esa es la localidad, ya, que sería obviamente Siria, de forma muy general. Después se mencionan a los cineos. Ahora, los cineos eran un grupo de los pueblos de cananeos, según se cree, habitaron la parte norte de Fenicia, lo que hoy sería el Líbano. Ya también se piensa que era una de las ciudades-estado que estaba al sur de Ugarit, que sería lo que es la moderna Ras Shamra, ¿ya? Y eso es todo lo que tenemos. Ahora, fíjate. La pregunta es, ¿cómo llegaron a tener esos territorios? Piensa, ¿cómo ellos llegaron a tener esos territorios? Porque si empiezas a pensar, si es la tierra prometida, entonces había muchos grupos metidos en un sector.
Ahora, si te das cuenta, desde el momento en que el hombre cayó hasta este punto, uno dice, y la pregunta típica, cada vez que hay guerra es, ¿por qué hay guerra? Cierto, siempre que hay una guerra, ¿por qué Dios permite, o por qué hay guerras? ¿Por qué Dios permite la guerra? Bueno, querido, en realidad la guerra partió ¿cuándo? Cuando el hombre le declaró la guerra a Dios. Ahí empezó. Y se manifiesta en su guerra ¿contra quién? Contra sus semejantes. Todos los lugares que se mencionan acá, ¿usted cree que le preguntaron al vecino, ¿me presta un pedacito de su tierra? Y el vecino dijo, sí, pase, coloque un cerco, no hay ningún problema. O lo combatieron. Querido, de hecho Santiago hace una alusión hablando a los hermanos, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No son de vuestras pasiones que combaten? Digo? Y es verdad. Querido, la guerra nace por dejar a Dios de lado y querer gobernar sobre otros. O en otra medida, querer ser un tipo de divinidad, alguien que tenga un poder. Piénsalo. Ahí nace. Por eso más adelante y más se va viendo una teocracia. ¿Qué significa? Teocracia, vemos cómo Dios gobierna, ¿cierto? En la tierra. ¿Por medio de quién? De la nación de Israel. Por eso se llama el periodo de la teocracia. ¿Por qué? Porque vemos a Dios gobernando, Dios guiando a la nación, Dios haciendo y no haciendo cosas o permitiendo situaciones a la nación, hasta que la nación dice, ¿sabes qué? Queremos ser como las demás naciones. Queremos tener un rey. Y se acuerdan, Samuel dijo, estaba frustrado, pero ¿cómo se le ocurre? Si Dios es rey, no, es que no nos gusta, queremos a alguien como de carne o hueso que podamos tocarlo. Por eso Dios tiene que hacerse visible, querido. Tiene que básicamente visible por medio de la nación de Israel, de sus obras, sus milagros. ¿Se acuerdan para qué? Para que se recuerden, dice, ¿quién soy yo? ¿Quién ganaba las batallas de Israel? Dios las ganaba. No pueden hablar en la nación de Israel, no puede decir, no, que nosotros éramos más que ellos, en realidad es mentira. Dios ganaba las batallas. Y cuando, querido, había una batalla de un pueblo con otro pueblo, no era solamente una batalla de pueblo con pueblo, era una batalla entre el Dios de ese pueblo y mi Dios. Por eso la nación daba gracias a Dios. ¿Por qué? Porque se asumía que si ganamos es porque Dios ganó la batalla. Si perdemos, ¿qué pasó? Algo hicimos nosotros, ¿se acuerdan? No es que Dios perdió, los judíos sabían muy bien. No es que Dios perdió porque Él es todopoderoso, puede hacer. Entonces, pues, ¿qué perdimos? Algo pasó, algo hicimos como nación. Pero, querido, la guerra siempre ha sido un factor común de aquellos que se alejan de Dios. Si no hay guerra en tu casa, hay guerra afuera. ¿Sí o no? Pasa. Pero hay parte. Todos esos pueblos tenían algo en común, y es que la guerra fue parte para poder obtener un territorio, un lugar. Y es un factor común que en la actualidad igual está presente, de forma más diplomática, pero está presente. Pues creo que hoy día vi algo del discurso del presidente de El Salvador cuando se paró en el podio de la ONU. Me encantó. Dije, una tiene pantalones y otra dice, ¿sabe cuál es su labor? Me dijo básicamente, en mi país la gente me escogió ¿para qué? Para gobernar mi país. No importa nada lo que la gente o la ONU crea o piense. Y decía, y puso un ejemplo muy gráfico. Dije, me encantó tal ejemplo. Dijo, había un hombre que tenía una casa humilde y al lado tenía su vecino rico. Y cuando el vecino humilde quiso arreglar la casa, el vecino rico estaba enojado porque el humilde tenía que arreglar la casa.
en vez de alegrarse. Le dijo, con eso le dijo todo. Dije, wow, hay guerra. Esa es una guerra diplomática, pero es guerra. Con todas sus letras. Como dije, hay formas de guerra. Esa es una forma diplomática de decir yo mando, y el otro va a ser su forma diplomática y decir no, aquí mandamos nosotros. Hay guerra, querido. Y mientras el hombre esté en guerra con Dios, va a estar con guerra con sus semejantes. Entonces mira, cuando llegamos acá, obviamente el texto habla de muchas ciudades, muchos nombres, y si seguimos dice ahí, dice los arbadeos, otro grupo de los hijos, acá dice estaban situados en la ciudad de Arba. Esta estaba ubicada sobre una pequeña y rocosa isla al norte de Siria, que era famosa por sus actividades marinas. Estos tenían mucha relación con los fenicios, particularmente con los de Tiro. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Había otra ciudad que también hacía lo mismo, comunidad. Entonces, se prestaban ayuda. Ellos hacían intercambio. Entonces, a veces creemos que cuando llegamos a Éxodo, llegamos a Levítico, Número, es como que recién se apareció todo. No, no, no. Ya había movimiento de personas, ya había una estructura económica. Había. Y obviamente todos los pueblos ahí querían conquistar Canaán. Ahora, no sé si te preguntas o si te has preguntado por qué siempre ha habido guerra con Israel, con esos sectorcitos de tierra. ¿Te has preguntado eso? Te lo puedo decir. Geográficamente ese es uno de los sectores mejores, porque se conectan dos lugares, ¿cierto? Dos continentes, literales. Entonces, si quieres bajar, quieres pasar por el continente, ¿qué te pasa? Peaje. ¿Quién no querría ese pedacito de tierra? Si todos tienen que pasar por ahí, obligados. Siempre ha habido guerra. ¿Por qué? Intereses. Después dice los semareos. Ahora, al parecer habitaban la costa mediterránea al norte de Trípoli, lo que sería una ciudad-estado de Simura, situada a 7 kilómetros de Arba. Después estaban los amateos, que estaban ubicados sobre el río Orontes, en Siria. Está ubicada la ruta comercial que va desde Asiria, hacia Menor, hacia el sur, y era el centro de un reino independiente. Fíjate, ahora empiezan los reinos. Ya había un reino mayoritario, grande, que era el de Nimrod, y aparece otro, ya por los amateos, que era probablemente un reino más pequeño, pero independiente. Obviamente al límite sur, del cual sería obviamente lo que sería al norte de Israel, y estaban al sur, en el límite. ¿Ya? Ahora, mira, es interesante porque cuando llegamos y vemos todos esos nombres, y llegamos al verso 19, nos resume todo el territorio. Mira, el verso 19 dice: y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza. Me imagino que se acuerdan de Gaza, ¿cierto? La franja de Gaza, ¿se acuerdan? Ya, por ahí. Dice, y después se dispersa, dice, en dirección de Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim hasta Laza. ¿Son importantes? Sí. Más adelante se mencionan Sodoma, Gomorra. Y uno piensa, generalmente los maestros hacen énfasis en Sodoma y Gomorra, y no fue solamente Sodoma y Gomorra. Fueron estas ciudades, porque estaban juntas, una a la otra. Y se quema Sodoma y Gomorra, no se quema Sodoma y Gomorra solamente. ¿Se acuerdan que de hecho Lot le dice al ángel, pero déjanos ir allá, no sea que nos alcance el fuego? Y dijo, ok, anda, quédate ahí, en tal lugar. Entonces, fíjate que todo hasta aquí no nos menciona ni sus prácticas, no nos menciona qué pasó, solo nos menciona los territorios. Pero más y más, mientras más avanzamos,
aparece Sodoma y Gomorra, aparecen los amorreos, ¿cierto? Y todos ellos que tenían prácticas literalmente aberrantes, al punto de entregar a sus hijos a dioses, ¿ya? Y literalmente lo entregaban al fuego, ¿ya? Entonces no es algo muy lindo. Entonces acá vemos tipo de prácticas. Sodoma y Gomorra conocidos por sus prácticas, ¿ciertos? Moralmente desechables. Y aquí también vemos ese tipo de ciudades. Ahora, todo eso se resume, obviamente, cuando llegamos ahí, dice, fueron los territorios de los cananeos de Sidón, etcétera, etcétera, en todo ese territorio. Un escritor llamado Henry M. Harry dice lo siguiente, dice, los eteos se esparcieron por Asia Menor y quizá los cineos por China. Los otros pudieron haberse esparcido también. La declaración solo menciona a los cananeos, sugiriendo de ese modo que estas tribus a la postre se esparcieron más que las otras. Quizá eso se ve mejor en su desplazamiento al norte y al este de Asia y luego finalmente, vía el estrecho de Bering que existía hacia el sur de lo que es al sur de América. Ahora, ellos probablemente, porque uno dice, ¿cómo pasaron a América? Ahí está, pues lo dije recién, por el estrecho de Bering como puente que existió durante lo que era la era glacial. Cuando había un puente, entonces lo más seguro que pasaron para allí. Ahora, fíjate que el verso 20 dice, estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. La pregunta es, ¿cuándo surgieron las lenguas? ¿Cuándo surgieron los idiomas? Porque dice lenguas, plural. O sea, ya tenía más de una. ¿Cuándo? ¿Cuándo surgieron? Porque si vemos Génesis 11, aparece después. ¿Cuándo surgieron entonces? Bueno, creo que Moisés tiene esa peculiaridad al escribir, que invierte el orden de algunas cosas. Como recién lo vimos, ¿se acuerdan? Generalmente encontramos en los libros los nombres de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Aquí no. Invierte el orden. Jafet, Cam y Sem. Perdón. Y aquí vemos algo más general. En cada sección, si se fijan, que hemos visto, termina de esa forma. Mira lo que dice el verso 5 del capítulo 10, hablando de los descendientes de Jafet. Dice, de estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. O sea, ellos tenían lengua, un idioma. Cada uno tenía un idioma. Cuando llegamos al verso 20, vuelve a decir lo mismo. Estos son los hijos de Cam, ahora por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. O sea, ya habían lenguas, ya habían idiomas. La pregunta entonces, ¿qué pasó? ¿Cuándo surgieron los idiomas? ¿Cuándo surgieron las lenguas? ¿De dónde salieron ese tipo, o lo que hoy conocemos como idioma, ¿cierto? Propiamente tal. Génesis 11. El texto querido está al revés. Debería ir Génesis 11 primero y después Génesis 10. Así. Y dice, ¿qué? Sí, está al revés. Ahora la pregunta, el tema no debe maravillarnos si está al revés, la pregunta es ¿por qué está al revés? ¿Por qué Moisés, guiado por el Espíritu Santo, lo que hace es invertir el orden de los eventos? Bueno, eso se lo voy a explicar cuando lleguemos a Génesis 11. Pero, ¿hay una importancia de eso? Sí, de hecho la hay. La hay. Así que he mencionado dos aspectos importantes que tienen relación cada una de estas ciudades. ¿Se acuerdan? Uno de ellos era... Gracias. El evento importante primario era... ¿No se acuerdan? Ya, el segundo, las guerras. ¿Cierto? Algo en común que tienen es que la guerra nace cuando el hombre se aparta de Dios.
No solamente cuando Adán pecó le declaró la guerra a Dios, sino que a sus semejantes. El primero fue que cada uno de estos lugares obviamente apunta a quién, a Jerusalén, a la Canaán, a la tierra prometida, donde se van a desarrollar todos los eventos que vas a leer en la Biblia. ¿Cada ciudad que está acá tiene relación con la historia? Sí. Cada una de ellas tiene relación directa con quién, con la nación de Israel. Ya sea directa o indirecta, están todos centralizados hacia allá. Y en tercer lugar, hay una cosa importante también que debemos destacar. Y es que no solamente vemos estos dos aspectos, sino que también hay un aspecto importante, y es que los hombres no solamente se alejan de Dios, sino que a consecuencia de su pecado desarrollaron los idiomas. Y eso puso una división entre los mismos hombres. ¿Te es fácil entender a un gringo? Yo creo que no. Sobre todo si no hablas inglés. Eso no es una división, ¿cierto? De alguna forma, ¿sí? Antes no era así. Antes todos podíamos hablar con libertad y entendernos con libertad. Pero fíjate que cada pasaje, cada sección termina diciendo por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Si bien dentro del plan de Dios estaba que los hombres poblaran la tierra, a veces Dios tiene que tomar decisiones drásticas para llevar a cabo su plan, porque el hombre se rebela en contra de Dios y su plan. Piénsalo. Otra vez le di el ejemplo de la iglesia. Aquí vemos un ejemplo de las naciones que no conocen a Dios, o son naciones gentiles. Pero llevámonos a algo más cercano a nosotros, la iglesia. El Señor Jesucristo, antes de irse, ¿cierto?, a la presencia del Padre, le dio una comisión a los discípulos: y me seréis testigos. ¿Se acuerdan? ¿En dónde? ¿A dónde empezarían? Jerusalén, después Judea, después, y después toda la tierra. Los últimos, esa era la comisión, ¿cierto? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y cuando empezamos a leer Hechos, vemos que están en Jerusalén, ¿se acuerdan? La fiesta. Y pareciera que mantrabamos Hechos 4, Hechos 5, todavía están en Jerusalén. Hechos 6, Jerusalén. Hasta que llega la persecución. Y uno dice, pero eso es algo horrible. Bueno, querido, a veces Dios permite situaciones para llevar a cabo su plan. Y eso involucra a veces la muerte de sus santos. ¿Te fijas? ¿Dios llevó a cabo su plan? Sí. ¿Cuántos no murieron? Muchos. ¿Pero llevó a cabo su plan? Sí. Y uno podría pensar, oh, que Dios tan duro. No, Dios misericordioso, porque lo salvó y después se lo llevó. Querido, los hombres estamos habituados a rebelarnos contra el plan de Dios. Como que sabemos que hay que hacerlo y no lo hacemos. Y desde que empezamos la historia de la humanidad, el hombre se ha rebelado contra el plan de Dios y su voluntad. La pregunta entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Bueno, y si lo sabes, ¿te estás rebelando? ¿O estás haciendo lo que Dios quiere que hagas? La mejor, querido, la mejor cosa que puedes hacer siempre es preguntarte, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere? Y si la respuesta es sí, tranquilo, Dios está de tu lado. Pero si no, teme. Porque ahí papá te va a llamar. Es decir, ven. Así que vamos a orar y vamos a terminar. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu misericordia y por tu cuidado con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de ver cómo
más y más vamos viendo el contexto de cómo se prepara todo para ver a tu nación, Señor, volverse en guerra, Señor. Le damos gracias porque vemos también tu cuidado, Señor, y tu plan desenvolverse, incluso aunque los hombres se vayan en contra tuyo, Señor. Eso no es importante. Al contrario, nos permites enseñarnos, nos enseña, Señor, que a pesar de los hombres, tu plan siempre se hace. Y te alabamos, Señor, porque eso muestra que tú eres fiel a tus palabras, Señor. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, en nuestras vidas, y te rogamos que nos permita, Señor, glorificarte cada día, Señor, en alma, mente y corazón. En Cristo Jesús oramos. Amén. Pastor. Amén. Amén. Bien,